El encanto de la naturaleza. Una historia que celebra la belleza y la importancia de la naturaleza en nuestras vidas. Hola. Bienvenido. Activa las notificaciones y disfruta de la historia. Capítulo 1. El llamado del arrecife. El sol golpeaba con fuerza el rostro de Elena mientras descendía del ferry en Cozumel. La brisa marina, cargada de sal y promesas, ondeaba su cabello castaño mientras sus ojos se posaban en la costa color turquesa. Había esperado este momento durante meses, desde que recibió la beca para estudiar el impacto del turismo en los arrecifes de coral de la isla. Cozumel, la joya del Caribe mexicano, era un paraíso para los buceadores y amantes de la naturaleza, pero también un lugar donde el desarrollo y la conservación chocaban constantemente. Elena, una joven bióloga marina de la Ciudad de México, llevaba consigo el peso de la responsabilidad. Sabía que su investigación podría marcar la diferencia entre un futuro sostenible para el arrecife y su lenta degradación. Era idealista, sí, pero también estaba llena de pasión y determinación. Había pasado años estudiando los ecosistemas marinos, aprendiendo sobre la intrincada red de vida que dependía de la salud de los corales. Mientras caminaba por el muelle, Elena observó la actividad frenética a su alrededor. Turistas con sombreros y gafas de sol se apresuraban a abordar los barcos de buceo, vendedores ambulantes ofrecían artesanías y souvenirs, y el aire vibraba con la música de los mariachis. Cozumel era un crisol de culturas y experiencias, un lugar donde la tradición y la modernidad se entrelazaban. Elena encontró un taxi y le dio la dirección de su alojamiento, una pequeña casa de huéspedes cerca del centro de la ciudad. Durante el trayecto, no pudo evitar mirar por la ventana, admirando la exuberante vegetación y los colores vibrantes de las casas. Cozumel era mucho más que playas y arrecifes, era un lugar lleno de historia y encanto. Al llegar a la casa de huéspedes, Elena fue recibida por doña Carmen, una mujer amable y sonriente que le ofreció una limonada fresca y le mostró su habitación. Era sencilla pero acogedora, con una cama cómoda, un escritorio y una ventana con vistas al jardín. Elena se sintió aliviada de tener un lugar tranquilo donde descansar y concentrarse en su trabajo. Después de deshacer su equipaje, Elena decidió dar un paseo por el pueblo. Quería familiarizarse con el entorno y sentir el pulso de la isla. Caminó por las calles empedradas, observando a los lugareños en sus actividades cotidianas. Vio a niños jugando al fútbol en la plaza, a mujeres tejiendo hamacas en sus porches y a hombres jugando dominó en las esquinas. Elena se detuvo en un pequeño restaurante para almorzar. Pidió un plato de pescado fresco a la parrilla con arroz y frijoles. Mientras comía, escuchó a dos hombres hablar sobre un nuevo proyecto de desarrollo que se estaba planeando en la costa sur de la isla. Uno de ellos parecía emocionado por las oportunidades de empleo que traería el proyecto, mientras que el otro expresaba su preocupación por el impacto ambiental. La conversación despertó la curiosidad de Elena. Preguntó al camarero sobre el proyecto y él explicó que un empresario llamado Ricardo estaba construyendo un mega resort que incluiría hoteles, restaurantes, tiendas y un campo de golf. El proyecto prometía transformar la economía de la isla, pero también amenazaba con destruir parte del ecosistema costero. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que este tipo de desarrollo a menudo tenía consecuencias devastadoras para los arrecifes de coral. Decidió que debía investigar más a fondo el proyecto y hablar con las personas que se verían afectadas. Después del almuerzo, Elena caminó hacia el muelle, donde esperaba encontrar a alguien que pudiera darle más información sobre los arrecifes. Allí conoció a don Rafael, un anciano pescador con el rostro curtido por el sol y los ojos llenos de sabiduría. Don Rafael estaba sentado en un banco, reparando sus redes de pesca. Elena se acercó a él y le preguntó sobre los arrecifes. Don Rafael sonrió y le contó historias del mar, de los peces multicolores, de las tortugas marinas y de los corales que formaban un laberinto submarino. Le explicó cómo los antiguos mayas respetaban la naturaleza y vivían en armonía con ella. Pero también le advirtió sobre los peligros que acechaban. Le habló de la contaminación, de la sobrepesca, del cambio climático y del turismo descontrolado. Le dijo que los arrecifes estaban sufriendo y que necesitaban ser protegidos. Elena escuchó con atención las palabras de don Rafael. Sintió una conexión especial con este hombre sabio y sencillo. Sabía que él podía ser su guía en Cozumel, su maestro en el arte de comprender y amar el mar.
don Rafael invitó a Elena a acompañarlo en su barco al día siguiente. Quería mostrarle los arrecifes y explicarle cómo podía ayudar a protegerlos. Elena aceptó con entusiasmo. Sabía que su aventura en Cozumel apenas comenzaba. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Elena y don Rafael se quedaron en silencio, contemplando la belleza del mar. Ambos sentían el llamado del arrecife, la necesidad urgente de defenderlo de las amenazas que lo acechaban. Sabían que la tarea no sería fácil, pero estaban dispuestos a luchar por el futuro de este paraíso submarino. Capítulo 2. Secretos del mar. El amanecer en Cozumel era un espectáculo de colores que pintaban el cielo con tonos rosados, naranjas y dorados. Elena se despertó temprano, emocionada por la promesa de un día en el mar con don Rafael. Después de un desayuno ligero, caminó hacia el muelle, donde el anciano pescador la esperaba en su viejo barco de madera, La Esperanza. Don Rafael saludó a Elena con una sonrisa y la invitó a subir a bordo. La Esperanza era un barco sencillo pero robusto, construido para resistir las embestidas del mar Caribe. Elena sintió un profundo respeto por esta embarcación que había navegado por las aguas de Cozumel durante décadas, llevando a don Rafael a pescar y a explorar los secretos del océano. Mientras se alejaban del muelle, don Rafael le explicó a Elena su plan para el día. Quería mostrarle los diferentes ecosistemas que conformaban el arrecife de Cozumel, desde los manglares en la costa hasta los jardines de coral en las profundidades. Quería que Elena comprendiera la importancia de cada uno de estos ecosistemas y cómo estaban interconectados. El primer destino fue la laguna de manglares, un laberinto de raíces entrelazadas que se extendía a lo largo de la costa. Don Rafael le explicó a Elena que los manglares eran como los pulmones del arrecife, filtrando el agua y proporcionando un hábitat para una gran variedad de especies marinas. Le mostró los cangrejos que se escondían entre las raíces, los peces jóvenes que buscaban refugio y las aves que anidaban en las ramas. Elena quedó impresionada por la biodiversidad de la laguna de manglares. Se dio cuenta de que este ecosistema, a menudo ignorado, era fundamental para la salud del arrecife. Don Rafael le contó historias de cómo los antiguos mayas utilizaban los manglares para construir sus casas y para obtener medicinas. Le explicó que los mayas tenían un profundo respeto por la naturaleza y que sabían cómo utilizar sus recursos de manera sostenible. Después de explorar la laguna de manglares, don Rafael llevó a Elena a un arrecife poco profundo cerca de la costa. Se pusieron sus equipos de snorkel y se sumergieron en las aguas cristalinas. Elena se maravilló al ver la explosión de colores que la rodeaba. Peces de todas las formas y tamaños nadaban entre los corales, creando un ballet submarino. Don Rafael le señaló los diferentes tipos de corales, explicándole cómo cada uno de ellos tenía una función específica en el ecosistema. Le mostró los corales cerebro, los corales cuerno de alce, los corales abanico de mar y los corales estrella. Le explicó cómo los corales construían sus esqueletos de carbonato de calcio y cómo estos esqueletos formaban la estructura del arrecife. Elena observó con tristeza que algunos de los corales estaban blanqueados, una señal de estrés causada por el aumento de la temperatura del agua. Don Rafael le explicó que el blanqueamiento de los corales era una de las mayores amenazas para los arrecifes de todo el mundo. Le dijo que el cambio climático estaba calentando los océanos y que los corales no podían sobrevivir en aguas demasiado calientes. Después de explorar el arrecife poco profundo, don Rafael llevó a Elena a un lugar más alejado de la costa, donde el arrecife se hundía en las profundidades. Se pusieron sus equipos de buceo y se sumergieron en un mundo completamente nuevo. Elena se sintió como si estuviera flotando en el espacio, rodeada de una belleza indescriptible. Vieron tortugas marinas nadando con gracia, rayas águila planeando por encima de ellos y tiburones nodriza descansando en el fondo. Don Rafael le mostró a Elena una cueva submarina donde vivían langostas y cangrejos. Le explicó que las cuevas y grietas del arrecife proporcionaban refugio y protección para muchas especies marinas. Mientras buceaban, don Rafael le señaló a Elena una serie de formaciones rocosas que parecían tener una forma extraña. Le explicó que esas formaciones eran cenotes submarinos, cuevas inundadas que conectaban el arrecife con el sistema de ríos subterráneos de la isla. Le dijo que los cenotes eran sagrados para los mayas y que creían que eran portales al inframundo. Don Rafael le contó a Elena una historia sobre un cenote escondido en el corazón de la selva de Cozumel.
Le dijo que este cenote tenía aguas curativas y que los mayas lo utilizaban para realizar rituales de sanación. Le advirtió que el cenote estaba protegido por espíritus guardianes y que solo debía ser visitado por aquellos que tuvieran un corazón puro. Elena escuchó la historia con fascinación. Sintió que había algo especial en este cenote escondido, algo que la llamaba a explorarlo. Decidió que debía convencer a don Rafael de que la llevara a visitarlo. Después de varias horas de buceo, don Rafael y Elena regresaron a La Esperanza. Estaban cansados pero felices. Habían aprendido mucho sobre el arrecife de Cozumel y sobre la importancia de protegerlo. Mientras navegaban de regreso al muelle, don Rafael le dijo a Elena: «El mar es un libro abierto, Elena. Solo tienes que aprender a leerlo. Si escuchas con atención, te revelará sus secretos». Elena sonrió. Sabía que don Rafael tenía razón. El mar era un maestro sabio y generoso, dispuesto a compartir sus conocimientos con aquellos que lo amaban y lo respetaban. Estaba agradecida de tener la oportunidad de aprender de él. Sabía que su aventura en Cozumel apenas comenzaba. Capítulo 3. La sombra del progreso. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las calles de Cozumel mientras Elena se dirigía al centro comunitario. Había recibido una invitación para asistir a una reunión donde Ricardo, el ambicioso empresario hotelero, presentaría su proyecto del Mega Resort Paraíso Escondido. A pesar de sus reservas, Elena sentía que era importante estar presente y escuchar de primera mano los planes de Ricardo. Al llegar al centro comunitario, Elena se sorprendió al ver la cantidad de personas que se habían reunido. La mayoría eran residentes locales, pescadores, comerciantes y trabajadores del sector turístico. Había una atmósfera de expectación y entusiasmo, pero también de cierta inquietud. Elena encontró un asiento en la parte trasera del salón y observó a Ricardo subir al escenario. Era un hombre alto y apuesto, con una sonrisa encantadora y una presencia magnética. Vestía un traje elegante y hablaba con seguridad y elocuencia. Ricardo comenzó su presentación describiendo la belleza natural de Cozumel y su potencial como destino turístico de clase mundial. Destacó la importancia de atraer a más visitantes a la isla para generar empleos y mejorar la calidad de vida de los residentes. Luego, pasó a detallar su proyecto del Mega Resort Paraíso Escondido. Explicó que el complejo incluiría varios hoteles de lujo, restaurantes de alta cocina, tiendas exclusivas, un campo de golf de 18 hoyos y un parque acuático. Prometió que el resort crearía cientos de empleos bien remunerados y que atraería a turistas de alto poder adquisitivo que gastarían su dinero en la isla. Ricardo enfatizó que su proyecto sería respetuoso con el medio ambiente y que utilizaría tecnologías sostenibles para minimizar su impacto en el ecosistema. Aseguró que protegería los arrecifes de coral y que promovería el turismo responsable. Mientras Ricardo hablaba, Elena no podía evitar sentir un escepticismo creciente. Sabía que este tipo de proyectos a menudo tenían consecuencias negativas para el medio ambiente y para las comunidades locales. Había visto ejemplos en otras partes del mundo donde el turismo masivo había destruido ecosistemas frágiles y había desplazado a poblaciones vulnerables. Cuando Ricardo terminó su presentación, abrió el espacio para preguntas y respuestas. Varios residentes locales se levantaron para expresar su apoyo al proyecto. Destacaron la necesidad de crear empleos y de mejorar la economía de la isla. Elena levantó la mano y esperó su turno para hablar. Cuando Ricardo la señaló, se puso de pie y se presentó como bióloga marina. Expresó su preocupación por el impacto que el Mega Resort podría tener en los arrecifes de coral y en los manglares de la costa sur de la isla. «Señor Ricardo», dijo Elena, «entiendo su visión de convertir a Cozumel en un destino turístico de clase mundial, pero me preocupa que su proyecto pueda dañar irreversiblemente el ecosistema marino. Los arrecifes de coral son ecosistemas frágiles que tardan miles de años en formarse. Son esenciales para la biodiversidad y para la protección de la costa. Los manglares también son importantes porque filtran el agua y proporcionan un hábitat para muchas especies marinas. ¿Cómo piensa proteger estos ecosistemas de los impactos negativos de su proyecto?». Ricardo sonrió con condescendencia y respondió: «Señorita, agradezco su preocupación, pero le aseguro que hemos tomado todas las precauciones necesarias para minimizar el impacto ambiental de nuestro proyecto. Hemos contratado a expertos en medio ambiente que nos están asesorando sobre cómo proteger los arrecifes y los manglares. Además,
Estamos utilizando tecnologías sostenibles que reducirán nuestra huella de carbono. Elena no se dejó intimidar por la respuesta de Ricardo. Insistió. ¿Puede detallar cuáles son estas tecnologías sostenibles que utilizará? ¿Puede garantizar que no habrá contaminación del agua ni destrucción de los arrecifes? Ricardo se puso visiblemente irritado. Respondió, señorita, no puedo entrar en detalles técnicos en este momento, pero le aseguro que estamos comprometidos con la protección del medio ambiente. Nuestro objetivo es crear un resort que sea hermoso, rentable y sostenible. Antes de que Elena pudiera seguir preguntando, Ricardo la interrumpió y le dijo que tenía que responder a otras preguntas. Elena se sentó frustrada. Sentía que Ricardo estaba evadiendo sus preguntas y que no estaba siendo sincero sobre los riesgos ambientales de su proyecto. Después de la reunión, Elena se acercó a Ricardo para intentar hablar con él en privado. Sin embargo, Ricardo estaba rodeado de personas que lo felicitaban por su presentación y no le prestó atención. Elena se sintió ignorada y decepcionada. Mientras salía del centro comunitario, Elena se encontró con Sofía, una fotógrafa de naturaleza que había estado presente en la reunión. Sofía se acercó a Elena y le dijo que admiraba su valentía por haber cuestionado a Ricardo. No te preocupes, Elena, dijo Sofía, yo también estoy preocupada por este proyecto. Creo que Ricardo está mintiendo sobre su compromiso con el medio ambiente. He visto proyectos similares en otras partes del mundo y sé cómo terminan. Destruyen el ecosistema y explotan a la comunidad local. Sofía le ofreció a Elena su ayuda para investigar el proyecto de Ricardo. Le dijo que tenía contactos en organizaciones ambientales y que podía conseguir información sobre los permisos y las evaluaciones de impacto ambiental. Elena aceptó la ayuda de Sofía con gratitud. Se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha por proteger los arrecifes de Cozumel. Juntas, podrían enfrentarse a la sombra del progreso y defender la belleza de la naturaleza. Capítulo 4. El cenote escondido. La mañana siguiente, Elena se reunió con don Rafael en su casa. Quería hablar con él sobre el cenote sagrado del que le había hablado durante su excursión en barco. Sentía una curiosidad irresistible por ese lugar misterioso y quería saber si don Rafael estaría dispuesto a llevarla allí. Don Rafael recibió a Elena con una taza de café caliente y una sonrisa amable. La invitó a sentarse en su patio, rodeado de plantas y flores. El aire estaba lleno del aroma de jazmín y de los cantos de los pájaros. Elena comenzó la conversación preguntándole a don Rafael sobre su historia familiar. Quería entender cómo había aprendido sobre el cenote y por qué era tan importante para él. Don Rafael le contó que su familia había vivido en Cozumel durante generaciones. Sus antepasados habían sido mayas que habían sobrevivido a la conquista española y habían mantenido vivas sus tradiciones y conocimientos ancestrales. Le explicó que el cenote sagrado era un lugar de gran importancia espiritual para su familia. Sus antepasados lo habían utilizado para realizar ceremonias de sanación y para conectarse con los dioses de la naturaleza. Le dijo que el cenote era considerado un portal al inframundo, un lugar donde los vivos podían comunicarse con los muertos. Elena escuchó la historia con fascinación. Se dio cuenta de que don Rafael no veía el cenote como un simple pozo de agua, sino como un lugar sagrado lleno de energía y poder. Después de contar su historia, don Rafael le preguntó a Elena por qué estaba tan interesada en el cenote. Quería saber si ella era digna de conocer su ubicación y de compartir su secreto. Elena le explicó que era bióloga marina y que estaba estudiando los ecosistemas de Cozumel. Le dijo que le preocupaba el impacto que el turismo masivo estaba teniendo en la isla y que quería encontrar formas de proteger la naturaleza. Le explicó que creía que el cenote sagrado podría ser una fuente de inspiración para la comunidad local. Si la gente entendía el valor espiritual y ecológico del cenote, estaría más dispuesta a protegerlo de las amenazas externas. Don Rafael escuchó atentamente las palabras de Elena. Vio en ella una sinceridad y una pasión que lo convencieron de que era digna de conocer el secreto del cenote. Está bien, Elena, dijo don Rafael, te llevaré al cenote sagrado. Pero debes prometer que guardarás su ubicación en secreto y que lo protegerás de cualquier daño. Elena asintió con entusiasmo. Prometió que haría todo lo posible para proteger el cenote y para compartir su mensaje de respeto por la naturaleza. Don Rafael le explicó que el cenote estaba escondido en el corazón de la selva de Cozumel. Para llegar allí,
tendrían que caminar durante varias horas por senderos estrechos y peligrosos. Le advirtió que la selva estaba llena de serpientes, insectos y otros animales salvajes. Elena no se dejó intimidar por las advertencias de don Rafael. Estaba decidida a visitar el cenote y a descubrir sus secretos. Al día siguiente, Elena y don Rafael se adentraron en la selva. Don Rafael iba delante, abriendo camino con su machete. Elena lo seguía de cerca, admirando la exuberante vegetación y escuchando los sonidos de la naturaleza. La selva era un lugar mágico y misterioso. Los árboles eran altos y frondosos, creando una bóveda verde que protegía del sol. El aire estaba húmedo y caliente, lleno del aroma de la tierra y de las flores silvestres. Después de varias horas de caminata, don Rafael y Elena llegaron a una pequeña cueva escondida entre las rocas. Don Rafael le explicó que la cueva era la entrada al cenote sagrado. Entraron en la cueva con cuidado. La oscuridad era casi total, pero don Rafael encendió una antorcha que iluminó el camino. Caminaron por un túnel estrecho y descendente hasta que llegaron a una gran cámara subterránea. Elena se quedó sin aliento al ver el cenote sagrado. Era un pozo de agua cristalina rodeado de estalactitas y estalagmitas. La luz de la antorcha se reflejaba en el agua, creando un espectáculo de colores y formas. Don Rafael le explicó que el agua del cenote era sagrada porque contenía minerales curativos. Le dijo que los mayas creían que el agua tenía el poder de sanar el cuerpo y el alma. Elena se acercó al borde del cenote y metió la mano en el agua. Sintió una energía vibrante que la recorrió por todo el cuerpo. Se sintió conectada con la naturaleza y con los espíritus de sus antepasados. Mientras Elena y don Rafael contemplaban la belleza del cenote, escucharon un ruido proveniente de la entrada de la cueva. Se escondieron detrás de una roca y esperaron a ver quién se acercaba. Para su sorpresa, vieron a Ricardo y a varios de sus hombres entrar en la cueva. Ricardo parecía estar buscando algo. Don Rafael y Elena se dieron cuenta de que Ricardo había descubierto el secreto del cenote y que estaba planeando explotarlo para su propio beneficio. Sabían que tenían que hacer algo para proteger el cenote de las garras de la codicia. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Todos los días a las 6 de la tarde hay un video nuevo en el canal. También escribe tus sugerencias de historias en los comentarios a continuación. Capítulo 5. Alianzas y traiciones. La tensión en la cueva era palpable. Elena y don Rafael, ocultos tras las rocas, observaban con horror cómo Ricardo y sus hombres registraban el lugar con linternas, buscando algo en particular. El eco de sus voces resonaba en las paredes de piedra, profanando la tranquilidad sagrada del cenote. ¿Estás seguro de que es aquí, jefe?, preguntó uno de los hombres, un tipo corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Ricardo, con el rostro crispado por la impaciencia, respondió: don Rafael no es tonto. Si este cenote tiene propiedades curativas, como dicen los rumores, es lógico que lo haya mantenido oculto en un lugar como este. Busquen bien. Quiero encontrar la fuente de esa agua milagrosa. Elena sintió una rabia impotente. ¿Cómo se había atrevido Ricardo a invadir este lugar sagrado? ¿Cómo se había enterado del cenote? La respuesta era obvia: alguien los había traicionado. Don Rafael, con la mirada llena de tristeza, susurró a Elena: alguien de la comunidad debió hablar. El dinero siempre corrompe, incluso a los más leales. Elena asintió, sintiendo un nudo en la garganta. La traición dolía más que cualquier otra cosa. Mientras Ricardo y sus hombres continuaban su búsqueda, Elena y don Rafael idearon un plan. Sabían que no podían enfrentarse a ellos directamente, ya que estaban en desventaja numérica y Ricardo seguramente estaba armado. Tenían que ser astutos y aprovechar el conocimiento que don Rafael tenía del terreno. Don Rafael le indicó a Elena que lo siguiera en silencio. Se arrastraron por detrás de las rocas, evitando ser vistos por los intrusos. Don Rafael conocía pasadizos secretos y caminos ocultos que les permitirían escapar de la cueva y alertar a la comunidad. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Elena siguió a don Rafael a través de un laberinto de túneles oscuros y estrechos. El aire era denso y húmedo, y el olor a tierra y a humedad impregnaba el ambiente. Elena sentía que estaba entrando en un mundo subterráneo, un reino de sombras y secretos.
Después de varios minutos de marcha sigilosa, don Rafael y Elena llegaron a una salida secreta que conducía a la selva. Respiraron aliviados al sentir el aire fresco en sus rostros y al ver la luz del sol filtrándose entre los árboles. «Tenemos que ir al pueblo y contarles a todos lo que está pasando», dijo Elena, con la voz temblorosa. «Ricardo no puede salirse con la suya. Tenemos que proteger el cenote». Don Rafael asintió con determinación. «Vamos. Pero debemos ser cuidadosos. Ricardo tiene muchos amigos en el pueblo, gente que está dispuesta a hacer lo que sea por dinero». Elena y don Rafael corrieron por la selva, tratando de llegar al pueblo lo más rápido posible. Sabían que cada minuto contaba. Ricardo podría estar explotando el cenote en cualquier momento, destruyendo su belleza y profanando su santidad. Al llegar al pueblo, Elena y don Rafael se dirigieron a la casa de doña Carmen, la dueña de la casa de huéspedes donde se hospedaba Elena. Doña Carmen era una mujer sabia y respetada en la comunidad, y Elena confiaba en que ella les ayudaría. Doña Carmen escuchó con atención el relato de Elena y don Rafael. Al principio, se mostró incrédula, pero al ver la seriedad en sus rostros, comprendió que estaban diciendo la verdad. «Esto es terrible», dijo doña Carmen, con el rostro lleno de preocupación. «Ricardo es un hombre peligroso. No le importa nada ni nadie. Solo le importa el dinero». Doña Carmen les prometió a Elena y don Rafael que reuniría a los líderes de la comunidad y que les contaría lo que estaba pasando. Les dijo que juntos podrían encontrar una forma de detener a Ricardo y de proteger el cenote. Mientras doña Carmen se encargaba de organizar la reunión, Elena y don Rafael decidieron buscar a Sofía, la fotógrafa de naturaleza. Sabían que Sofía podría ser una aliada valiosa en su lucha. Con sus fotografías, Sofía podría mostrar al mundo la belleza del cenote y la amenaza que representaba el proyecto de Ricardo. Elena y don Rafael encontraron a Sofía en su estudio, trabajando en sus fotografías. Sofía escuchó con atención su relato y se indignó al saber lo que estaba pasando. «Esto es una locura», dijo Sofía, con los ojos llenos de furia. «Ricardo es un depredador. No le importa destruir la naturaleza con tal de ganar dinero. Tenemos que detenerlo». Sofía les prometió a Elena y don Rafael que utilizaría sus fotografías para crear conciencia sobre la amenaza al cenote. Les dijo que publicaría sus fotos en las redes sociales y que contactaría a organizaciones ambientales para pedir ayuda. Mientras Elena, don Rafael y Sofía unían fuerzas para proteger el cenote, Ricardo y sus hombres continuaban su búsqueda en la cueva. Finalmente, encontraron lo que estaban buscando, una fuente de agua cristalina que brotaba de una grieta en la roca. Ricardo probó el agua con cautela. Sintió una sensación de energía y vitalidad que lo recorrió por todo el cuerpo. Sonrió con satisfacción. Había encontrado el tesoro que estaba buscando. «Y empiecen a embotellar el agua», ordenó Ricardo a sus hombres. «La venderemos a precios exorbitantes. Nos haremos ricos». Mientras Ricardo celebraba su hallazgo, no se daba cuenta de que Elena, don Rafael y Sofía estaban preparando una estrategia para detenerlo. La batalla por el cenote sagrado estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. Alianzas y estrategias, extendido. La tensión en Cozumel era palpable. Ricardo, con su maquinaria pesada y su equipo de seguridad, avanzaba implacablemente en la construcción de su mega resort, ignorando las protestas de la comunidad y los evidentes daños al ecosistema local. Elena, don Rafael y Sofía sabían que debían actuar pronto, pero necesitaban un plan sólido y aliados confiables. Después de la invasión al cenote sagrado, la urgencia se había intensificado. Ya no se trataba solo de proteger los arrecifes de coral, sino de salvaguardar un lugar sagrado y un recurso vital para la comunidad. Elena, con el corazón lleno de determinación, convocó una reunión en la casa de doña Carmen. La anciana, sabia y respetada por todos, abrió las puertas de su hogar para que se discutieran los próximos pasos. «Necesitamos un plan», dijo Elena, con la voz firme pero llena de preocupación. «Ricardo no se detendrá ante nada. Está dispuesto a destruir todo a su paso con tal de lograr sus objetivos». Don Rafael asintió, con la mirada seria. «Tenemos que encontrar una manera de detenerlo legalmente. Si podemos demostrar que está violando las leyes ambientales y culturales, podríamos conseguir una orden judicial para detener la construcción.
Sofía, con su cámara en mano, había estado documentando cada uno de los abusos de Ricardo. Sus fotografías eran una prueba irrefutable del daño que estaba causando al medio ambiente. Mis fotos pueden ayudar, dijo Sofía. Puedo mostrarlas a la prensa y al gobierno. Tal vez así logremos llamar la atención sobre lo que está sucediendo en Cozumel. Doña Carmen, con su voz suave pero firme, habló con sabiduría. No podemos luchar solos. Necesitamos aliados. Necesitamos el apoyo de la comunidad y de personas influyentes que puedan ayudarnos a hacer oír nuestra voz. Elena, don Rafael y Sofía sabían que doña Carmen tenía razón. Necesitaban buscar aliados en diferentes ámbitos, en el gobierno, en los medios de comunicación, en las organizaciones ambientalistas, sobre todo, en la propia comunidad de Cozumel. La primera tarea fue convencer a los residentes de Cozumel de que el proyecto de Ricardo era perjudicial para todos. Muchos estaban deslumbrados por la promesa de empleos y prosperidad, pero no veían el costo real, la destrucción de su patrimonio natural y cultural. Elena, don Rafael y Sofía organizaron reuniones informativas en el pueblo. Explicaron los riesgos ambientales del proyecto, mostraron las fotografías de Sofía y compartieron historias sobre la importancia del cenote sagrado. Poco a poco, la gente comenzó a despertar. Se dieron cuenta de que los beneficios económicos del mega resort eran efímeros, mientras que el daño al medio ambiente sería irreversible. Con el apoyo de la comunidad, Elena y don Rafael viajaron a la Ciudad de México para reunirse con funcionarios del gobierno y representantes de organizaciones ambientalistas. Les mostraron las pruebas del daño causado por Ricardo y les pidieron que intervinieran. Algunos funcionarios se mostraron receptivos, pero otros se mostraron indiferentes o incluso hostiles. Parecía que Ricardo tenía mucha influencia en los círculos de poder. Sin embargo, Elena y don Rafael no se rindieron. Sabían que la verdad estaba de su lado y que debían seguir luchando hasta lograr su objetivo. Mientras tanto, Sofía se puso en contacto con periodistas de varios periódicos y revistas. Les contó la historia de Cozumel y les envió sus fotografías. Algunos periodistas se mostraron interesados y decidieron investigar el caso. Pronto, comenzaron a aparecer artículos en los medios de comunicación denunciando los abusos de Ricardo y su proyecto. La presión pública aumentó y el gobierno se vio obligado a tomar medidas. Se inició una investigación sobre las irregularidades en la construcción del mega resort y sobre la presunta explotación ilegal del cenote sagrado. Ricardo, al verse acorralado, intentó desacreditar a Elena, don Rafael y Sofía. Los acusó de ser unos radicales ecologistas que querían impedir el progreso de Cozumel. Pero la comunidad de Cozumel se unió para defender a sus protectores. Organizaron manifestaciones y protestas en apoyo de Elena, don Rafael y Sofía. La lucha por Cozumel se había convertido en un símbolo de la defensa del medio ambiente y de la lucha contra la codicia y la corrupción. En la casa de doña Carmen, Elena, don Rafael y Sofía celebraron los pequeños triunfos y planearon los siguientes pasos. Sabían que la batalla no sería fácil, pero estaban decididos a luchar hasta el final. Hemos logrado mucho, dijo Elena, con una sonrisa de satisfacción. Hemos despertado la conciencia de la comunidad, hemos llamado la atención de los medios de comunicación y hemos logrado que el gobierno inicie una investigación. Don Rafael asintió, con la mirada llena de sabiduría. Pero Ricardo no se rendirá fácilmente. Tenemos que estar preparados para lo que venga. Sofía, con su cámara en mano, capturó la imagen de Elena y don Rafael, sentados juntos en la mesa, planeando su estrategia. Sabía que esa imagen sería un testimonio de su valentía y determinación. Doña Carmen, con su voz suave pero firme, les dio un consejo final. No olviden nunca por qué están luchando. Luchen por el bien de Cozumel, por el bien de la naturaleza y por el bien de las futuras generaciones. Con renovadas fuerzas, Elena, don Rafael y Sofía se prepararon para enfrentar el siguiente capítulo de su lucha. Sabían que el camino sería difícil, pero estaban seguros de que, juntos, podrían proteger Cozumel y su cenote sagrado. Capítulo 7. La fuerza de la naturaleza. La pequeña comunidad de Cozumel se preparaba para enfrentar la tormenta. No era una tormenta cualquiera. Los meteorólogos la habían clasificado como huracán de categoría 4, con vientos sostenidos de más de 200 km por hora y olas que podrían superar los 10 metros de altura.
La isla entera estaba en alerta roja. Elena, don Rafael y Sofía se encontraban en la casa de doña Carmen, ayudando a asegurar las ventanas y a almacenar provisiones. La atmósfera era tensa, pero también había un sentido de unidad y determinación. Sabían que la tormenta sería devastadora, pero estaban decididos a enfrentarla juntos. La naturaleza nos está dando una advertencia, dijo don Rafael, con la mirada sombría. Hemos abusado de ella durante demasiado tiempo. Es hora de que aprendamos a respetarla. Elena asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La fuerza de la naturaleza era algo que no se podía controlar. Solo se podía esperar sobrevivir a ella. Mientras tanto, en la costa sur de la isla, Ricardo observaba con preocupación cómo el mar se embravecía. Las olas golpeaban con furia la estructura de su mega resort, amenazando con derrumbarla. A pesar del peligro, Ricardo se negaba a evacuar la zona. Estaba obsesionado con proteger su inversión. Había gastado millones de dólares en la construcción del resort y no estaba dispuesto a perderlo todo por una simple tormenta. «Refuercen las defensas», gritó Ricardo a sus hombres, con la voz ahogada por el viento. «No permitan que el mar destruya mi sueño». Pero la fuerza de la naturaleza era imparable. Las olas crecían cada vez más, golpeando la estructura del resort con una furia implacable. El viento aullaba como un demonio, arrancando árboles y destrozando todo a su paso. En el pueblo, Elena, don Rafael y Sofía se refugiaron en la casa de doña Carmen. Escuchaban con horror cómo el viento sacudía las paredes y cómo las olas golpeaban la costa. El sonido era ensordecedor. De repente, se produjo un apagón. La isla entera quedó sumida en la oscuridad. Elena encendió una vela y la colocó en el centro de la mesa. La llama temblaba con el viento, proyectando sombras inquietantes en las paredes. «Tenemos que mantener la calma», dijo doña Carmen, tratando de tranquilizar a los demás. «Esta tormenta pasará. Hemos sobrevivido a muchas otras antes». Pero Elena no podía evitar sentir un presentimiento. Sabía que esta tormenta era diferente. Era más fuerte, más implacable, más destructiva. Mientras la tormenta alcanzaba su punto álgido, Elena pensó en el cenote sagrado. Se preguntaba si estaría a salvo. El cenote era un lugar especial, un lugar de poder y de magia. Tal vez la tormenta lo protegería de las garras de Ricardo. De repente, escucharon un estruendo ensordecedor. La casa tembló violentamente. Elena y los demás se abrazaron con fuerza, temiendo lo peor. Cuando el estruendo cesó, Elena se asomó por la ventana. Lo que vio la dejó sin aliento. El mar había invadido el pueblo, inundando las calles y arrastrando todo a su paso. «Tenemos que salir de aquí», gritó Elena. «La casa no es segura». Elena, don Rafael, Sofía y doña Carmen salieron corriendo de la casa, tratando de encontrar un lugar más seguro. El viento y la lluvia les golpeaban con fuerza, dificultando su avance. Mientras corrían, vieron cómo la estructura del mega resort de Ricardo se derrumbaba bajo la furia de las olas. El mar reclamaba lo que le pertenecía. En medio del caos y la destrucción, Elena sintió una extraña sensación de alivio. La naturaleza estaba haciendo justicia. Estaba castigando a aquellos que la habían dañado. Finalmente, Elena y los demás encontraron refugio en una iglesia construida sobre una colina. La iglesia era sólida y resistente, y parecía capaz de soportar la fuerza de la tormenta. Pasaron la noche en la iglesia, rezando y esperando a que la tormenta amainara. El sonido del viento y de las olas seguía siendo ensordecedor, pero al menos estaban a salvo. Al amanecer, la tormenta había pasado. El sol brillaba con fuerza en el cielo, iluminando la devastación. El pueblo estaba en ruinas. Las calles estaban llenas de escombros y de agua. Muchas casas habían sido destruidas. Elena salió de la iglesia y contempló la escena con tristeza. La tormenta había causado un daño incalculable. Pero también había traído consigo una nueva esperanza. El mega resort de Ricardo había sido destruido. La naturaleza había demostrado que no se podía jugar con ella impunemente. Elena sabía que la reconstrucción sería larga y difícil. Pero también sabía que la comunidad de Cozumel era fuerte y resiliente. Juntos,
podrían superar esta tragedia y construir un futuro mejor. Un futuro en el que la naturaleza fuera respetada y protegida. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. El sol brillaba con fuerza sobre Cozumel, pero su luz no podía borrar las cicatrices que el huracán había dejado en la isla. Las calles estaban llenas de escombros, muchas casas habían sido destruidas y la vegetación lucía devastada. Sin embargo, en medio de la desolación, un espíritu de esperanza y resiliencia comenzaba a emerger. Elena, don Rafael y Sofía se encontraban en el centro del pueblo, ayudando a coordinar las labores de limpieza y reconstrucción. La comunidad entera se había unido para superar la tragedia y construir un nuevo comienzo. Es increíble cómo todos están trabajando juntos, dijo Elena, con la voz llena de admiración. A pesar de todo lo que hemos perdido, hemos encontrado una nueva fuerza en la unidad. Don Rafael asintió, con la mirada llena de orgullo. Este es el verdadero espíritu de Cozumel. Siempre nos hemos apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Sofía, con su cámara en mano, documentaba cada momento de la reconstrucción. Sus fotografías mostraban la devastación, pero también la esperanza y la determinación de la gente. Estas imágenes serán un testimonio de nuestra fuerza, dijo Sofía. Le mostraremos al mundo que Cozumel no se rinde. Mientras tanto, Ricardo enfrentaba las consecuencias de sus actos. Las autoridades habían iniciado una investigación sobre las irregularidades en la construcción de su mega resort y sobre su presunta explotación ilegal del cenote sagrado. La opinión pública se había vuelto en contra de Ricardo. La gente lo culpaba por la destrucción del resort y por el daño causado al medio ambiente. Su reputación estaba por los suelos. Un día, Elena recibió una llamada de un periodista de un periódico nacional. El periodista quería entrevistarla sobre el huracán y sobre el proyecto de Ricardo. Elena aceptó la entrevista. Sabía que era una oportunidad para contar la verdad sobre lo que había sucedido en Cozumel y para denunciar la codicia y la irresponsabilidad de Ricardo. Durante la entrevista, Elena explicó cómo Ricardo había ignorado las advertencias de los expertos sobre el impacto ambiental de su proyecto. Contó cómo había explotado los recursos naturales de la isla sin importarle el daño causado al ecosistema. También habló sobre el cenote sagrado y sobre la importancia de protegerlo. Explicó cómo Ricardo había intentado robar el agua curativa del cenote para venderla a precios exorbitantes. La entrevista de Elena tuvo un gran impacto en la opinión pública. La gente se indignó al conocer la verdad sobre Ricardo y su proyecto. Se organizaron manifestaciones y protestas en todo el país exigiendo justicia. Finalmente, las autoridades decidieron actuar. Ricardo fue arrestado y acusado de varios delitos, incluyendo fraude, daño al medio ambiente y explotación ilegal de recursos naturales. El juicio de Ricardo se convirtió en un evento mediático. El país entero estaba pendiente de cada detalle. Elena fue llamada a testificar y contó su historia con valentía y honestidad. Después de varias semanas de juicio, el jurado declaró a Ricardo culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a varios años de prisión y se le ordenó pagar una indemnización por los daños causados al medio ambiente. La victoria de Elena y de la comunidad de Cozumel fue celebrada en todo el país. Su lucha se convirtió en un símbolo de la defensa de la naturaleza y de la lucha contra la codicia y la corrupción. Después del juicio, Elena, don Rafael y Sofía continuaron su labor de conservación en Cozumel. Trabajaron con la comunidad para restaurar los arrecifes de coral, para proteger los manglares y para promover el turismo responsable. El cenote sagrado fue declarado área protegida y se convirtió en un centro de educación ambiental. Los visitantes podían aprender sobre la historia y la cultura maya y sobre la importancia de proteger la naturaleza. Elena se convirtió en una líder ambiental reconocida a nivel nacional e internacional. Su trabajo inspiró a muchas personas a unirse a la lucha por la protección del planeta. Un día, Elena y don Rafael se encontraban sentados en la playa, contemplando el mar. El sol brillaba con fuerza y las olas rompían suavemente en la orilla. «Hemos logrado mucho», dijo Elena, con una sonrisa de satisfacción. «Hemos protegido el cenote, hemos restaurado los arrecifes y hemos cambiado la forma en que la gente ve la naturaleza». Don Rafael asintió, con la mirada llena de sabiduría. Pero la lucha nunca termina. Siempre habrá amenazas que acecharán a la naturaleza.
Debemos estar siempre vigilantes. Elena tomó la mano de don Rafael y la apretó con fuerza. Lo estaremos. Juntos, protegeremos Cozumel para las futuras generaciones. En ese momento, Sofía se acercó a ellos con su cámara en mano. Tomó una fotografía de Elena y don Rafael, sentados juntos en la playa, contemplando el mar. La fotografía se convirtió en un símbolo de la esperanza y de la resiliencia de Cozumel. Mostraba que, incluso después de la tormenta, siempre hay un nuevo comienzo. Siempre hay una oportunidad para construir un futuro mejor. Un futuro en el que la naturaleza sea respetada y protegida. Y un futuro donde la comunidad y la UN. ¿Qué personaje de la historia crees que tuvo la influencia más positiva en el protagonista en su vida? Escribe en los comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos.